Buenas tardes. Bien, yo voy a tratar de hablar desde fuera de Cataluña, porque además resido en Madrid, ¿no? Y no como ellos, que están allí, y Nuria también, ¿no? Los tres que me han precedido, las tres personas. Y bueno, yo partiría por también hacer un recordatorio, ¿no? Es decir, la historia cuenta, ¿no? Es decir, podemos denunciar la reinvención o la reconstrucción de la historia que hacen los nacionalismos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la historia cuenta y en el caso español especialmente cuenta, ¿no? Y hay que recordar en ese sentido que lo que convencionalmente se ha llamado fractura centro-periferia, ¿no? O nacionalismo español, nacionalismos periféricos, ¿no? Tiene una historia. Es decir, y en el caso español, en parte sobre todo del 98, es decir, la crisis del 98 del siglo XIX, desde mi punto de vista, supone la constatación del fracaso de la construcción del Estado Nacional Español. Y todas las debilidades que se revelan a partir de ese momento, desde el punto de vista de la crisis del relato que ha tratado de hegemonizar la construcción de ese Estado, ¿no? Pues todas esas debilidades se constatan a partir de entonces, ¿no? Es decir, al final la construcción de ese Estado-Nación ha sido hegemonizada por una oligarquía financiero-terrateniente, católica, ¿no? Monárquica, ¿no? Conservadora, que ha optado por el método de la asimilación y no por el de la integración, de la diversidad etnocultural preexistente dentro de la península y de las islas, ¿no? Y bueno, a partir de entonces lo que vemos es el despegue de los llamados nacionalismos periféricos, pero que tienen esa base histórica, ¿no? En común, que ha sido ese fracaso integrador español, y al mismo tiempo tienen sus particularidades en su propia historia que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en el caso de Catalán, pues bueno, pues yo siempre digo, es decir, en 1740 hubo un conflicto abierto, a Portugal le salió bien y se separó, pero Cataluña se podía haber separado también, en otra correlación de fuerzas, ¿no? Portugal, claro, tenía además ya su imperio colonial, tenía un margen de maniobra y le salió bien, ¿no? Pero ya digo que hay acontecimientos históricos. Evidentemente en 1714 no existía la nación catalana, pero sí es verdad que hubo un conflicto que se resolvió en favor de la centralización del Estado, ¿no? Entonces ya digo, lo importante es recordar cómo a partir del 98 el nacionalismo español aparece siempre en plan defensivo, reactivo y con un creciente papel del ejército, al contrario del papel que había jugado relativamente progresivo el ejército en determinados conflictos antes de la restauración borbónica, ¿no? Y por lo tanto vemos esa tensión permanente entre el nacionalismo español reactivo militarista y esos procesos nacionalistas que se van conformando, que no son separatistas, que no son independentistas, ¿no? Es decir, hay que recordar que bueno, pues el propio Macià, perdón, Cambó, pacta con Primo de Rivera y le sale mal, ¿no? Y bueno, evidentemente Cambó apoya luego la dictadura, ¿no? Pero justamente es el fracaso del nacionalismo burgués catalán el que explica que luego surja Esquerra Republicana pocos meses antes de las elecciones de abril del 31 y consiga un éxito enorme en la mayoría, ¿no? Y no proclame la independencia, lo que proclama es un proyecto con voluntad federalista a nivel estatal, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver cómo en el periodo, digamos, final de la restauración borbónica primera, en el periodo de la República, ¿no? Y luego en la transición, lo que hay es ensayos de construcción federal del Estado español, ¿no? Y desgraciadamente eso fracasa, ¿no? Yo en un artículo reciente recordaba reflexiones de Luis Jiménez de Asúa, el padre del concepto, bueno, aunque no venía de él, lo cogió de un pensador alemán, de un constitucionalista alemán, de Estado integral, ¿no? Pues él no reconocía en el exilio 1946, pensando que a lo mejor los vencedores del
del nazismo iban a echar una mano contra la dictadura franquista, ¿no? Y dice, bueno, pues si realmente avanzamos a un proyecto de tercera república, habrá que respetar que catalanes y vascos y gallegos puedan decidir cómo relacionarse y si quieren independencia, pues respetarla, ¿no? Entonces yo creo que lo que vemos es la transición, pues claro, es el gran fracaso, ¿no? El gran fracaso, es decir, todos los partidos de izquierda hablaban de autodeterminación, pero cuando era el momento de respetarlo y de reconocerlo, dicen no toca, ¿no? Expresión que luego hizo popular un tal Jordi Pujol, ¿no? Ahora no toca. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es ver cómo lo que vemos ahora, después, a partir de lo que ha significado la conjunción, sí, de crisis social y de agravio comparativo creciente frente a lo que significa la sentencia del Estatut de 2010 del Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que estaba claramente deslegitimado además por distintos factores, pues lo que vemos es el salto ya de un movimiento nacionalista que no era separatista, que no era independentista, ¿no? Salvo evidentemente la componente que representaba la CUP y Esquerra Republicana, que eran los que habían promovido el movimiento antes, por supuesto, de la sentencia del Estatut, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es un salto hacia el independentismo de una población que ahora ha llegado al 48%, ¿no? Entonces yo creo que desde fuera de Cataluña lo que hay que plantearse sobre todo es decir, y primero que esto es una grieta profunda en el régimen del 78, y entonces claro, ahí sí hay que constatar que sí provoca una crisis en Convergencia, es decir, Convergencia había sido partido del régimen, pero es difícil, es decir, que hoy los baluartes del régimen lo consideren como parte de su propio régimen. Ese es el gran problema, ¿no? Es decir, que realmente yo creo que Convergencia es un partido en crisis abierta, en fractura abierta, ¿no? Que trata, por supuesto, de recomponerse, ¿no? Pero él mismo se ha visto desbordado por ese movimiento popular, o por lo menos ha tenido verse desbordado y ha tenido que adaptarse a ese movimiento. A veces comentado con David y otros colegas, bueno, no vemos a Mas siendo Macià, ¿no? Siendo Francesc Macià, pero desde luego no es Cambó, desde luego no es alguien que hoy tenga el apoyo significativo de una burguesía catalana significativa, ¿no? Pero ya digo, lo importante, por supuesto, es comprender lo que están haciendo sectores de las élites políticas catalanas, eso sí, ¿no? Y de sectores de clase media, acomodada, estable, con pensadores abiertamente neoliberales, ¿no? Entonces lo que hay que ver es que aún reconociendo que, evidentemente, en esa disputa por la hegemonía, ese sector está jugando un papel importante que trata de disociar la cuestión nacional de la cuestión social, aun reconociendo eso, fuera de Cataluña, nuestra labor fundamental es defender ese derecho a la independencia, es defender ese derecho a un proceso constituyente propio, ¿no? Y, de alguna manera, como también decía Jordi Borja en algún artículo, ¿no? Decía, bueno, aunque no comportamos sus sentimientos o no nos gusten, podemos comportar intereses, y el interés común puede ser aprovechar la quiebra que en un pilar fundamental del régimen supone ese desafío independentista catalán para, evidentemente, profundizar a escala de Estado, buscar cómo también fuera de Cataluña tratamos de buscar articulación de la lucha contra la austeridad y la lucha por romper con este Estado unitario, vamos, entre comillas, centralista, ¿no? Para realmente abrir paso a un nuevo ciclo político, que bueno, es verdad que el 20 de diciembre se aleja la hipótesis de que puede haber una mayoría, digamos, rupturista, ¿no? Pero lo que es evidente es que el conjunto de las élites del régimen actual son conscientes del agotamiento, aunque ellos no hablen en términos de agotamiento, bueno, no solo ellos, pero en fin, del agotamiento
de la legitimidad del régimen en este plano nacional territorial. Y ya todo el mundo habla de que después del 20 de diciembre el debate va a ser reforma constitucional o proceso constituyente, ¿no? Y en ese marco, pues, obviamente, habrá que ver, por supuesto, en una relación de fuerzas que no es la previa a una situación prerevolucionaria, ¿no? Pero sí, por lo menos, sabiendo las debilidades del enemigo en ese plano, en el plano social, y en el plano nacional territorial y en el plano del proyecto de futuro, porque las élites españolas después del 98 pues plantearon ese proyecto, y en la transición era aplicar la máxima de Ortega, ¿no? España es el problema, Europa es la solución, y ahora vemos que, claro, Europa es un gran problema y España es también un gran problema, ¿no? Por lo tanto, esa ausencia de relato, de proyecto de futuro, yo creo que nos permite asumir por lo menos elementos comunes en un proyecto de futuro. Y obviamente, bueno, como también ha dicho Joan Giner, y Podemos ha defendido esa idea de soberanía popular, ¿no? Pues de lo que se trata es de reformular esa idea de soberanía también, por supuesto, para todos los pueblos del Estado español. Es decir, que en el caso catalán, y en el vasco y en el gallego, supondrá, por supuesto, sobre los pueblos también, sobre cómo relacionarse con los otros pueblos del Estado español. Entonces yo creo que ahí es donde está, digamos, la posibilidad de tender puentes, ¿no?, entre el desafío catalán y un ritmo más lento que llevamos en el resto del Estado en lo que es la confrontación con este régimen, ya digo, y por supuesto apoyar a quienes dentro de Cataluña se esfuerzan por disputar la hegemonía a esas fuerzas de derechas, a esas fuerzas que subalternas de la derecha, como tiende a ser, desgraciadamente, o puede llegar a serlo, Esquerra Republicana, ¿no? Pero ya digo, no podemos condicionar nuestro apoyo al desafío catalán a esperar que la hegemonía la tenga la fuerza de izquierda. Pero claro, eso sería, digamos, una visión, digamos, izquierdista, sectaria, ¿no?, que no tiene ningún sentido. No voy a recordar ejemplos históricos, ¿no?, de gente de la cual nos reclamamos algunos, ¿no? Pero lo que es obvio es que, bueno, nosotros no controlamos la agenda política. En la agenda política hoy está esta cuestión abiertamente, y ya digo, la gran tarea nuestra es denunciar la criminalización permanente, la amenaza del recurso al artículo 155, ¿no?, de la suspensión de la autonomía, etcétera, que se está haciendo desde el poder central, ¿no? Esa es nuestra tarea, y desgraciadamente estamos haciendo muy poco todavía en eso. Es decir, hay pocas voces, hay una timidez en la izquierda de ámbito estatal a la hora de denunciar esa criminalización. Es decir, cuántas voces se han levantado contra el asunto de la consulta del 9 de noviembre, ¿no? Es decir, que ahí, incluso, ya digo, en el caso de Izquierda Unida o en el caso de Podemos, ha habido timidez, ha habido miedo a ir en contra del sentido común. Bueno, pero también ahí hay que matizar, porque es verdad que hay un sentido común, digamos, dominante español, que no entiende o que no es reticente, por supuesto, abiertamente a lo que se plantea desde el movimiento soberanista independentista catalán, pero no es una preocupación en las encuestas. Es decir, no se ve que en las encuestas, porque las encuestas, la gente lo que está preocupada, por supuesto, es de la lucha contra el paro, de la denuncia de la corrupción, y por lo tanto el propio Partido Popular tiene un gran problema porque no sabe cómo manejar, cómo gestionar un discurso frente al desafío catalán sin ninguna alternativa a cambio. Porque claro, ahora nos encontramos con que por lo menos Ciudadanos hablan de reformar España, ¿no? Que ya sabemos que reformarían estos, ¿no? Que la educación y la sanidad fuera del Estado central, ¿no? Que, en fin, cosas de estas que de luego no resolverían nada, sino que empeorarían, aunque fuera con una imagen light
de una nueva generación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, claro, estamos viendo hasta Javier Pérez Royo, ¿no? Ha sacado últimamente un libro que, bueno, vuelve a constatar que el problema es que para resolver la cuestión catalana, para poder ofrecer algo alternativo a ese desafío independentista, habría que abrir un proceso constituyente, porque esta Constitución es abiertamente antifederal, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ya digo, yo creo que, no me voy a extender más, ¿no? Pero yo creo que sea cual sea el desenlace del 20 de diciembre, es muy probable que entremos en un periodo de inestabilidad política, en el cual seguirá estando como uno de los temas clave en la agenda política la cuestión catalana, y por lo tanto tendremos también que, digamos, acostumbrarnos a hablar de plurinacionalidad, pero no en un sentido light, no en un sentido de nación con mayúscula y naciones con minúscula, ¿no? Sino realmente de diversidad de naciones, ¿no? Y de la posibilidad en el futuro de apostar por un pacto entre pueblos, por un nuevo tipo de federalismo, de confederación, pero que sea un pacto entre iguales. Como decía Joan, ¿no? Pues Cataluña no es España, y eso significa que hay que cambiar el chip dominante en la cultura política en la cual nos hemos socializado un buen número de generaciones, ¿no? Gracias.